Hemos hablado de que hay solamente dos personas que saben 100% que tú eres salvo. Una es Dios, la otra eres tú. Los demás podemos tener ciertas sospechas. Podemos decir, yo creo que sí, yo creo que ha dado frutos de esa salvación, o yo creo que no, o no sé, pero realmente solamente hay dos personas que pueden estar completamente seguros que tú eres salvo. Tú y Dios. Hemos hablado de que dice que tu espíritu confirma dentro de ti esa seguridad. También hablamos el domingo pasado de cómo debemos enfrentar el pecado o qué características tienen los que son salvos. Primero hablamos de que los que son salvos pecan o pecamos. No significa que el tener a Cristo en su corazón hemos vencido literalmente el pecado. Sí hemos sido santificados, explicamos lo que era la santificación, pero hay una gran diferencia entre cometer pecados y vivir en pecado. Y hablamos de todo esto el domingo pasado. Si usted está interesado en escuchar, lo puede ir en el canal de YouTube de la iglesia Turning Point Miami, lo puede ver, puede escuchar o ver los mensajes, o en el website lo puede hacer también, lo puede escuchar en el website de nuestra iglesia turningpointmiami.com. Usted lo puede escuchar. Hoy vamos a hablar acerca de los que están seguros, aman a otros. Una de las características fundamentales de las personas que tienen a Cristo en su corazón son personas que han entendido profundamente esto que vamos a hablar. ¿Ok? Primero, han entendido que amar a tu hermano es un mandamiento. No es una opción. No es algo que sería bueno que hiciéramos. No es algo que, sí, yo creo que alguien habla de eso. Me llamó mucho la atención, hace como 3 días atrás leí una encuesta que hicieron a nivel nacional en los Estados Unidos. Le preguntaron a varios miles de personas la opinión que ellos creerían que Jesús, lo leí en yahoo.com, le preguntaron a varias personas, ¿qué crees tú que Jesús cree acerca de estos temas? Le preguntaron acerca del aborto, le preguntaron acerca del control de armas, le preguntaron acerca de el cuidado médico, le preguntaron varias preguntas de situaciones sociales que tenemos en nuestro país hoy en día. Y le preguntaron, ¿qué crees tú que Jesús creería con respecto a esto? Y me llamó mucho la atención que muchas de estas personas, por ejemplo, estarían de acuerdo que Jesús quizás estaría a favor del control de armas. La gran mayoría, como casi el 80%, pero solamente el 40 y pico % está de acuerdo que controlen las armas. Y así otras muchas preguntas, pero me llamó mucho la atención que mucha gente cree, sabe o se imagina lo que Jesús pensaría con respecto a un tema, pero no necesariamente eso les cambia la opinión. Y muchas de esas personas encuestadas se llamaban a sí mismos cristianos. Y a mí me llama mucho la atención cómo muchas veces nosotros sabemos, o por lo menos imaginamos cómo Jesús piensa, pero no necesariamente eso cambia mi forma de pensar. Y tenemos un problema grave ahí, ¿eh? Entonces, sí sabemos que yo estoy seguro que si le preguntamos a la gran mayoría de los cristianos y usted le dice, ¿usted cree que Jesús amaría a su hermano? La gran mayoría dirá, sí, claro, Jesús estaría de acuerdo en que amáramos a nuestros hermanos que están al lado nuestro. ¿Y usted? Bueno, es que hay algunos hermanos que para amarlos, el problema es que para amar, pero es importante saber que cuando la Biblia pone un mandamiento, no es una opción, no es una idea que Jesús nos está dando. La Biblia no nos dice, sería muy bueno que ustedes amaran a sus hermanos.
No, cuando la Biblia dice esto es un mandamiento, quiere decir esto es algo que si tú te llamas cristiano, esto es algo que si tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes que hacerlo. Pero lo primero que queremos ver hoy es que amar a tu hermano es un mandamiento. Dice ahí primero de Juan 3:23, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios nos ha amado. Es un mandamiento, es una orden. Es algo que si usted se llama cristiano, es algo que si usted dice tener a Cristo en su corazón, hay que hacerlo. No es un problema de sentimiento. No es un problema que usted sienta amar a su hermano. No es un problema que este me cae bien, a este lo voy a amar. Pero este que está aquí me cae como una bomba, a este no lo voy a amar. No es una opción. Es obediencia, ¿verdad? Dice ahí el mismo Juan, pero en el Evangelio de Juan capítulo 13, dice, un mandamiento nuevo os doy, está hablando de Jesús, que os améis unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. Qué importante es que el cuño que Jesús le pone a sus discípulos, la gente va a saber que son mis discípulos si se aman unos a otros. Tal parece que muchas veces nosotros los cristianos queremos que nos identifiquen por el odio que le tenemos a los hermanos, sino por el amor. El amor hacia nuestros hermanos decía ser el cuño, dice Jesús, por esto la gente sabrán que son mis discípulos si se aman unos a otros. Debe ser el cuño de garantía, el stamp de garantía de los cristianos. Debería ser una característica que la gente diga, wow, esta gente se quieren, esta gente se ama, esta gente se hacen unos por los otros. Es triste como a veces lo que menos nos importa es el hermano que tenemos al lado. Y si algo es claro en esta carta de Juan es un mandamiento. No es una cuestión que deberíamos hacer. No es algo que quizás sería bueno que tuviéramos. Qué bueno sería que estuviéramos. No. Es una orden de parte de Jesús. Lo segundo que nos enseña la carta es amar a tu hermano es una señal de tu relación con Dios. Las personas que han tenido una experiencia con Cristo, las personas que tienen el Espíritu Santo en su corazón, las personas que tienen a Cristo como su Señor y Salvador, aman a sus hermanos. ¿Usted quiere estar seguro de que usted es salvo? ¿Usted quiere saber una de esas señales? ¿Cuál es? Al igual que hablamos que una de esas señales es la autoridad que representa a Jesús en nuestra vida, la autoridad que representa la palabra de Dios en nuestra vida. Esas son señales. Las personas que tienen el Espíritu Santo dentro, las personas que han tenido una relación con Dios, aceptan a Cristo como la autoridad máxima, aceptan su palabra como la autoridad máxima. Y otra de esas características es muestran un amor por sus hermanos. ¿Por qué? Porque tienen una relación con Dios. Eso viene como resultado de una relación con Dios. Esas son cosas que Dios pone en nuestros corazones. Vamos a leer ahí, miren, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia no ama a su hermano, tampoco es de Dios. Es claro, el que no ama a su hermano, eso no viene de parte de Dios. Dice el capítulo 2 de Primera de Juan, a partir del versículo 8, sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas se van desvaneciendo y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece, importante la palabra permanece, es una palabra de constante habitar, lo que está ahí perennemente, permanece en la luz y en él no hay tropiezo, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las personas que tienen una relación clara con Dios
son personas que aman a sus hermanos y aman a los demás. Incluso yo puedo ampliar un poco más aquí. Jesús nos mandó a amar a nuestros enemigos. Otra vez, si usted le pregunta a mucha gente, ¿qué cree usted que Jesús piensa con respecto a nuestros enemigos? Jesús dice que hay que amarlos. Y usted, no, conmigo eso no cuente. Imagínese usted que vamos a tener un culto de oración el próximo sábado a las 7 de la mañana. Todos los cubanos nos vamos a reunir a tener un momento largo, extenso de oración por los hermanos Castros. Todos a las 7 lo queremos allí. Vamos a orar por su salvación. O vamos a reunir a todos los republicanos y vamos a orar por el presidente Obama. O vamos a unir a todos los demócratas para orar por Bush. Hermanos, ¿qué somos? Hay veces que somos más de una nación, hay veces que somos más de un partido político que cristianos. Y deberíamos ser cristianos por encima de todas las cosas. Y hay mucha gente que está apartada del cristianismo porque nosotros decimos que seguimos a Cristo, pero no imitamos a Jesucristo. Y Jesucristo nos ha mandado a amar a nuestros enemigos, nos ha mandado a orar por ellos, nos ha mandado a bendecirlos, nos ha mandado a amar. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Y los que tienen una relación clara con Dios, los que han recibido el Espíritu Santo, los que están ahí sabiendo que son salvos por el Señor Jesucristo, es algo que los identifica. Cuando la gente tiene una relación buena con Dios, una relación saludable con Dios, la respuesta de eso es amar. Cuando la gente desprecia, cuando usted no ama, su relación con Dios está mal. No me diga a mí que usted tiene una relación buena con Dios cuando usted no ama, cuando usted no expresa, cuando usted no hace lo mejor que puede hacer por su hermano. No se puede. Usted no puede tener una relación buena con Dios y no tener una relación buena con tu hermano. La palabra de Dios dice, si usted viene delante del altar y traes tu ofrenda y te acuerdas en el altar que tu hermano tiene algo contra ti. No es que tú tienes algo contra tu hermano, no. Que tu hermano tiene algo contra ti. Ve y arréglate con tu hermano y entonces ven y entrega la ofrenda. Claro, eso es otra de las cosas que nosotros sabemos que Jesús cree. Pero nosotros no aplicamos a nuestra vida. Hay muchos cristianos que saben lo que Jesús cree. Pero aplicar eso a mi vida, eso es un poco más complicado. Entonces es importante, lo que usted sabe que Jesús cree, lo que usted sabe que Jesús predica, no es para su conocimiento, sino para que lo aplique. No es para que usted sabe que nos ha mandado a hacer cosas, usted sabe cómo Jesús piensa, usted sabe cómo Jesús quisiera que nosotros actuáramos, pero eso no es simplemente un conocimiento, eso es para aplicarlo. Por eso nos llamamos discípulos, porque los discípulos son los que aprenden para imitar. No somos estudiantes. Aquí usted no viene a aprender la palabra de Dios. Usted no es un estudiante, yo no soy un maestro. Yo soy un pastor, usted es un discípulo de Cristo. Y los discípulos vienen a aprender para imitar a Jesús. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. Porque la idea de Jesús era, la idea de un maestro a elegir a un discípulo es, yo te estoy eligiendo porque yo estoy seguro que en un momento tú me puedes sustituir a mí. Nosotros estamos aquí porque estamos sustituyendo a Cristo. Y eso puede sonar raro. Y quizás, pastor, eso es una herejía. ¿Cómo podemos sustituir a Cristo? No. Nosotros no podemos sustituir el poder de Cristo. Nosotros no podemos salvar a nadie, nosotros no podemos transformar a nadie. Pero nosotros como su iglesia somos sus manos, somos sus pies, somos sus ojos. Somos la forma mejor de expresar amor de parte de Dios. Por eso Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya.
Es necesario que yo me vaya y que el Espíritu Santo descienda. Y ustedes me seréis testigos. Quiere decir, van a repetir, van a compartir, van a enseñar lo que su experiencia conmigo. Eso es un discípulo. Hay mucha gente que dice, no, él es cristiano, pero él no es discípulo. Hermanos, eso es una contradicción inmensa. En ninguna parte de la palabra de Dios enseña eso. En ninguna parte en la palabra de Dios dice que usted puede ser cristiano, pero no necesariamente tiene que ser discípulo de Cristo. Eso es una barrabasada. No hay ni una sola parte que Jesús llame a sus seguidores cristianos. Jesús nunca le dijo cristianos. Le dijo, ustedes son mis discípulos. La palabra cristiano se la dijeron después por allá por Antioquía y era un desprecio. Y significaba los cristos chiquiticos, los cristianitos estos. Esa era la palabra que usaban. Estos cristianitos. Usted y yo hemos sido llamados a ser discípulos de Cristo, a imitar a Jesús. Así que cualquier cosa que usted crea, que Jesús cree, que Jesús quisiera, no es para que usted lo sepa, sino para que lo practique. Importante eso. Amar a tu hermano es un resultado de entender la gracia de Dios. La gente que ama, la gente que se hace por los demás, la gente que se sacrifica por los demás, la gente que siempre está dispuesta a servir, son gente que han entendido lo que Dios ha hecho por ellos. Cuando yo canto ese coro, sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Qué tremendo, hermano. Yo no sé si usted, cuando usted canta, usted medita en lo que está cantando. Pero yo lo hago. Un pecador, yo soy pecador. Yo merezco la muerte eterna. Yo debería estar en el infierno por la eternidad. Y todos ustedes también. Cada uno de los que estamos aquí deberíamos pasarnos la eternidad en el infierno. Y cada uno de los que están afuera, cada ser humano en este mundo merece exactamente lo mismo porque hemos sido destituidos, arrancados de la presencia de Dios por el pecado. Pero qué hermoso saber que yo tengo un Salvador. Que alguien limpió mis pecados, como hablábamos el domingo pasado, la sangre de Cristo me limpia de todos mis pecados. Cristo no solamente murió por mis pecados, sino enseña ahí, murió por los pecados de toda la humanidad. Qué bueno es entender eso. Pero eso no se queda ahí. El problema es que cuando usted entiende lo que Dios ha hecho con usted, la idea es que usted lo haga con los demás. Ahí dice el versículo 7 del capítulo 4 de 1 de Juan. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido. O sea, ha nacido de nuevo de Dios y conoce, tiene una relación personal con Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por Él. Lo primero que usted entiende es que Cristo hizo el sacrificio inmenso de venir de donde estaba, que se despojó de su gloria, se despojó de su condición de Dios para, dice Filipenses, para hacerse siervo y a semejanza de hombre, y murió, y no solamente murió, sino que murió en la cruz. Las personas que han recibido a Cristo como su Salvador entienden lo que Dios hizo, lo que Cristo ha hecho, el sacrificio y la humillación que hizo Jesús. Yo se lo he dicho muchas veces, a mí me da risa como la gente a veces tiene un crucifijo y tiene a Jesús crucificado con un pedacito de tela aquí adelante. Hermanos, a Jesús no lo crucificaron con un pedacito de tela, Jesús estaba desnudo en la cruz. El santo, santo, santo de Dios estaba desnudo en la cruz. Jesús murió en la cruz por dolor. Los médicos enseñan que haya salido de su costado agua. Significa que su corazón literalmente se partió a la mitad. Un hombre en la cruz estaba diseñada para que un hombre resistiera hasta 72 horas de sufrimiento. Hasta 72 horas.
estaba diseñada la cruz porque no le tocaba ningún órgano específico, no le tocaba ningún órgano importante, ningún órgano, solamente las manos que daban un dolor inmenso. Los nervios que corren por las manos dan mucho dolor. Y la de los pies, pero más nada, todo lo demás estaba intacto. Morían por asfixia, porque llegó un momento en que los pies no podían sostener el cuerpo y los pulmones no podían llenarse de aire nuevamente, y entonces se llenaban de agua y la gente moría por asfixia en la cruz. Por eso a los ladrones en la cruz les parten los pies, para que se cayeran más rápido, para que no pudieran resistir y entonces murieran de asfixia más rápido. Cristo murió de asfixia por el pecado tuyo y mío en la cruz. Murió desnudo, escupido, el Santo de Dios. A veces a nosotros los cristianos se nos olvida eso. Y cuando se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces se nos olvida que deberíamos hacer lo mismo por los demás. El cristiano que ama es un cristiano que entiende la gracia de Dios. A este pecador salvó. ¿Quién soy yo para no tener misericordia? ¿Quién soy yo para no ofrecer su gracia? ¿Quién soy yo para no ayudar al que está caído? ¿Quién soy yo para no ofrecer perdón? Si Cristo lo hizo primero conmigo. Mire lo que dice a partir del versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación. Significa el que hizo posible. El que hizo posible pagar por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos uno a otro. Nosotros debemos entender lo que Dios ha hecho por nosotros y basado en eso, en ese entendimiento, en esa comprensión, entonces amar de la misma forma a los que están alrededor nuestro. Si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, usted es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Nosotros recibimos de Él este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es sencillo, hermano. Si usted no ama a su hermano, la Biblia dice que usted es un mentiroso. No lo digo yo, lo dice la Biblia. No, porque ahora se fajan con el pastor, no, el pastor me dijo mentiroso, se van de la iglesia, todas esas cosas. No se faja conmigo, yo no le dije mentiroso, lo dice la Biblia. Si usted no ama a su hermano, naturalmente. Pero pastor, es imposible llamarlo. Este es el tipo más pesado, no hay forma, es lo más esto. Sí, lo es. Así mismo hizo Dios contigo. Cuando tú tienes esos días malos, cuando tú tienes esos días que no hay quien te aguante, Dios te sigue amando. Cuando tenemos esos días que ni yo mismo me soporto, Dios me sigue amando. Cuando yo tengo esos días que todo sale, algo me sale peor que lo anterior, Dios me sigue amando. Y sigue mostrando su gracia y su misericordia y su amor y su fidelidad. Dios siempre está ahí. Entonces, mi hermano, a eso nos ha llamado Dios. En respuesta a lo que hemos entendido de Dios, hay veces que tenemos temor de amar. Pero dice la Biblia que el temor de amar se vence amando. Hay veces que es difícil amar, porque usted le habla el corazón a la gente y tal parece que cogen el corazón así, y lo hacen así, lo meten en una batidora, ¿cierto? Todos hemos pasado por eso. Todos hemos pasado por la experiencia de abrirle el corazón a alguien, de ayudarlo, y hay veces que uno ayuda a alguien, lo ayuda muchísimo, y cuando termina de ayudarlo, te conviertes en el peor enemigo. Eso sucede. Pregúntenle a Cristo. Pregúntenle a Cristo que murió en la cruz y después de eso hay gente que lo desprecia inmensamente. Pregúntenle a Jesús. Pero la mejor forma de vencer el temor a amar es amando, dice la palabra de Dios. Dice ahí, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Usted siempre me ha escuchado decir que el temor nunca es buen consejero para decidir cosas. Usted siempre me ha escuchado decir que el temor no es un buen aspecto para decidir situaciones. Si usted decide las cosas bajo el temor, ahí no está Dios.
Es cierto que amar es peligroso. Es cierto que sacrificarse es peligroso. Es cierto que entregarse por los demás corre muchos riesgos. Es cierto, pero la única forma de vencer esto es amando. Dios se puso en riesgo su vida para demostrar el amor que nos tiene. Usted quiere vencer el temor a amar, ame a esa persona. Al final, el más beneficiado es usted. Porque el temor nunca es un buen consejero, el rencor lo es menos, el odio es mucho menos. Todos esos sentimientos al final a usted le van a hacer más daño que bendición. Pero si usted puede ir con su conciencia tranquila a decirle, Señor, yo lo amé, yo la amé, yo hice todo, yo me sacrifiqué, yo me entregué, usted va a vencer el temor. Porque en el amor hay bendición. En entregarse hay bendición. Porque ahí está Dios. Los que son capaces de ir una milla más. Como escuché una vez, en la extramilla siempre hay muy poco tráfico. Escuché eso una vez decir. El que va a una extramilla, cuando caminas la extramilla, ahí hay muy poco tráfico. Es cierto, mi querido hermano, Dios nos ha llamado a eso. Dice la palabra de Dios, cada vez que te venga oportunidad de hacer bien, hazlo. Cada vez que te venga oportunidad de hacer bien, hazlo. Santiago dice que pecar no es solamente hacer cosas malas. Santiago dice que el pecado no es solamente cuando hacemos cosas malas, sino dice cuando tenemos oportunidad de hacer el bien y no lo hacemos, también es pecado. Eso amplía inmensamente el concepto o la definición de pecado. No solamente hacer cosas malas, sino cuando dejamos de hacer las cosas buenas. La palabra de Dios dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos si no desmayamos. Es un mandato de parte del Señor. La palabra de Dios enseña, dice, cualquier cosa que quieres que los hombres hagan contigo, ve y hazlo tú primero a ellos. El cristianismo no es una vida para sentarme a ver lo que pueden hacer por mí, para ver cuánto me puedo beneficiar de esto, para ver qué tan bueno recibo esto. Hay gente que viene a la iglesia a recibir y a recibir y a recibir. Mi querido hermano, si usted tiene a Cristo en su corazón, usted debería estar aquí para entregar. Porque ese es el hombre que seguimos. Ese es el hombre que decimos que seguimos. Yo vine a servir y no para ser servido. Ese es el Dios que seguimos. Esa es su enseñanza. Esa es la forma que esto. Por último, quiero compartir con ustedes, el amor de Dios se demuestra con hechos y sacrificios. Usted no puede pararse ahí y decirle a esta ciudad, yo te amo muchísimo. Pero si tienes necesidad de algo, ni me llames. ¿Verdad? Usted no le puede decir a su esposa o a sus hijos, yo le amo mucho, yo les quiero muchísimo, pero no proveo, no soy fiel, no me importa, no demuestro cariño, yo no hago nada de eso, pero yo los amo. Eso no es amor, eso es otra cosa. Y la palabra de Dios nos enseña, dice ahí en el versículo 16 de Juan 3, primera de Juan, capítulo 3, en esto, hermanos, conocemos el amor. Él dio su vida por nosotros. Jesús no se paró en el trono de la gracia y alzó y abrió los cielos y dijo, yo los amo muchísimo, resuélvasela como pueda. Jesús no dijo eso. Jesús vino y entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado un sermón así, pero la Biblia nos manda a amar sin reservas. Eso es uno de los problemas más graves que tenemos nosotros. Nosotros amamos con reserva. Sí, yo te amo, pero hasta aquí. Hasta aquí porque tú no eres confiable, o porque las apariencias se engañan, o porque ya me hicieron antes, porque me traicionaron antes. Yo te amo con reserva, yo me entrego con reserva. ¿Usted sabe por qué la gente es infiel? ¿Por qué la gente promete y no cumple? ¿Ustedes saben por qué? Porque
aman con reservas. Porque tenemos un sistema de protección. Porque creamos alrededor nuestro un sistema de protección de decir, no, eso como está la expresión en inglés, I'm all in, estoy todo adentro. Cuente conmigo para lo que sea, sin reserva. Eso es muy difícil de encontrar. Porque nosotros estamos buscando la seguridad humana, y no puedo poner en peligro lo que tengo. Yo tengo que estar seguro para poder expresar amor. Amor, ese no fue el amor que Dios entregó a nosotros. Dice el versículo 17, pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Hijos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Mi querido hermano, la vida cristiana debería ser símbolo de amar sin reserva. Hay gente que te va a traicionar. Hay gente que te asombra todos los días. Hay gente que usted cree que creen en algo y después lo engañan. Hay gente que traiciona tu confianza. Hay gente que usted cree que lo quieren a uno y después se da cuenta que no, que le importan más otras cosas, que le interesa más su seguridad, le interesa más su opinión, le interesa más su comodidad que el verdadero amor. Esa gente siempre van a existir, esa gente siempre van a estar. Pregúntenle a Cristo. Cristo eligió a los 12 discípulos, les habló mañana, tarde y noche, estuvo con ellos mañana, tarde y noche, y entre ese grupo uno lo traicionó y el otro lo entregó. Pregúntenle a Jesús. Entre ese grupo hubo uno que no creyó que había resucitado, entre ese grupo la gran mayoría no entendió lo que Jesús estaba predicando hasta que no resucitó. Eso no es una sorpresa. A veces me da risa cuando la gente se sorprende porque los demás lo traicionan. Eso no debería ser una sorpresa. Eso causa dolor. Eso causa tristeza, claro que sí. Pero sorpresa no debería ser. Está ahí y ha estado en la historia y va a seguir siempre. La meta no es eliminar a los que te traicionan. La meta es imitar a Cristo. Esa es la meta. Y no importa cuál es el resultado, Cristo nos sigue amando. No importa cuál es lo que sale al final, Dios nos sigue amando. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Mi querido hermano, déjame decirte algo. Si la primera respuesta que tú tienes frente a una situación X, falta de gracia, falta de misericordia, hermano, tienes que revisar tu relación con Dios. Tienes que revisar. Si tu primera reacción es una reacción de aplastar, de aniquilar, de disciplinar, de ajustar, y ustedes me conocen que yo predico de la disciplina, porque el que ama disciplina, pero dice la palabra de Dios que la misericordia está por encima de la justicia. Y cada uno de nosotros deberíamos estar seguros que aplicamos eso de la misma forma que nos lo aplicamos a nosotros mismos. Uno de los pastores de esta iglesia, al cual aprecio y amo muchísimo, esta semana pasada me sentó y me dijo: pastor, usted tiene que mostrar misericordia, usted tiene que mostrar perdón, porque para eso estamos. Y yo le dije con toda la sinceridad de mi corazón: yo lo acepto, pero no me gusta. Se lo dije con todo mi corazón, le digo: yo te acepto y te acepto tu palabra, yo te lo acepto, yo lo recibo, pero no me gusta. Y se lo confesé, porque no es fácil. Pero yo sabía que era lo que Dios está pidiendo. Y es un proceso difícil, hermano. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, debemos amar a nuestros hermanos.